Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Saben, les confieso algo, no me gusta el agua. No sé nadar, nunca aprendí a nadar. Ir de vacaciones a la playa nunca me ha llamado la atención. Para mí, ir de vacaciones, me gustaría ir a la montaña, me gustaría ir a un lugar frío, pero nunca me ha llamado la atención ir a la playa, a un lago. Tal vez a un lago si hay montañas, si hay una cabina, estaría padre. Pero la playa, estar sucio, está todo, no sé, arenoso, pegajoso, engentado. Ya la gente me dice que soy abuelito y lo reconozco. Prefiero un lugar tranquilo. Pero sabes, hace algunos años me tocó ir con un pastor me invitó, estaba haciendo ahí un internado, estábamos viajando por diferentes iglesias, estábamos conociendo diferentes pastores. Y un pastor me invitó, él era de Texas, me invitó a una ciudad que está cerca del mar y me invitó a pescar. No me llamaba la atención, pero dije, bueno, pues es una buena oportunidad para platicar, para tener una buena relación con hermanos cristianos de otros lugares. Entonces fui ahí a pescar con él, no me gustó. Me gustó la conversación, no me gustó la pescada. Estaba ahí en el sol todo el tiempo, ya tenía comezón, los mosquitos, ya me quería ir. Pero me trataba de enseñar algo de pesca. Y una cosa que me enseñó era que una vez que ya pescaste tu comida, porque los íbamos a utilizar para comer, luego en un río ahí que no sé si era limpio o no, pero bueno, ya, déjenme, me estoy desquitando acá. Lo íbamos a pescar para comer. Entonces me enseñó algo, me dijo, mira, y una vez que tengas los pescados, los vamos a poner aquí en esta caja con hielo, pero vamos a poner mucha atención al sonido de la caja. Cuando escuchemos que la caja deje de moverse, cuando escuchemos que ya no hay sonidos en la caja, es tiempo de regresarnos. Y no entendía por qué. Hasta que ya después terminó ese día, regresamos ahí a la casa del pastor y el pastor estaba atento, escuchando si la caja estaba haciendo ruido o no, si se estaba moviendo o no. Obviamente era el sonido de los pescados. Obviamente estaba atento, escuchando si los pescados si los peces ya se habían muerto.
y una vez que se murieron necesitábamos regresar. No necesitaba pasar mucho tiempo, necesitábamos regresar lo más pronto posible para prepararlos. Y me dijo algo, me enseñó algo. Sabes, si quieres lo más fresco, si quieres los pescados más frescos, debes de aprender algo. Los pescados, mientras estén vivos, luchan. Mientras estén vivos, luchan. Y una vez que se mueren, sabes que no te van a poner ningún problema. Sabes, Pablo está hablando el día de hoy en este capítulo que los que están vivos luchan. Que solamente aquellos que están muertos dejan de luchar. ¿Te acuerdas en el capítulo 7 de Romanos cuando Pablo está confesando su pecado y está diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora en el capítulo 8, Pablo nos va a estar diciendo cómo es que el cristiano lucha con su pecado. Si un cristiano está vivo, si en verdad el cristiano es salvo, es regenerado, ese cristiano va a luchar con su pecado. Solamente cuando esa persona se ha engañado o piensa que no es cristiano, esa persona va a dejar de luchar con un pecado. Ahora te hago una pregunta: ¿sabes cómo pelear? ¿Sabes cómo pelear? ¿Sabes cómo luchar con tu pecado? Imagínate que no tienes ningún entrenamiento en artes marciales, en karate, en lo que sea. La mayoría aquí no tiene, yo no lo tengo. Si alguien me echa bronca, si alguien me trata de pelear conmigo, es una victoria garantizada para esa persona, porque yo no sé pelear, no tengo ningún entrenamiento. Pablo nos va a estar hablando de cómo es que el cristiano lucha con su pecado. Y sabes, mi oración esta mañana para ti y para mí es que Dios una vez más nos ablande en nuestros corazones, porque puede ser que has experimentado tantas derrotas con el pecado porque no sabes cómo luchar con el pecado. Puede ser que dejaste de luchar con ese pecado, o puede ser que nunca has luchado con ese pecado y siempre le das la victoria. Sabes, Pablo va a estar hablando de cómo es que el cristiano lucha con su pecado. Nos va a estar diciendo que lucha en el Espíritu, que vive en el Espíritu. Y te confieso algo, esta epístola de Romanos me ha ablandado tanto mi corazón, me ha conmovido tanto. Hace semanas anteriores, ¿te acuerdas? En la introducción de Romanos habíamos visto que la epístola había sido utilizada por muchos predicadores, o había sido utilizada por Dios en el corazón de muchos predicadores para ablandarlos, para despertarlos, para mover a su pueblo. Y te confieso, en mi caso ha sido un reencuentro con Dios, ha sido un despertar una vez más a su gracia, y veo una vez más su gracia incondicional, ilimitada, y la verdad que me ha conmovido tanto el capítulo anterior, Pablo abriendo su corazón, confesando sus luchas. Y sabes, quiero que te des cuenta que por lo menos un repaso en el capítulo 7, quiero que te des cuenta que las luchas de Pablo predican en contra de dos mentiras que desgraciadamente muchos de nosotros hemos comprado en la iglesia contemporánea, en un cristianismo, te diría, superficial, plástico, banal, temporal. Te diría que la lucha de Pablo, el Romanos 7, predica en contra de dos mentiras. La primera es que los cristianos maduros no luchan con el pecado. Sabes, desgraciadamente se ha creado en la iglesia una cultura de fachadas, de apariencias, decimos de testimonio, donde ocultamos nuestro pecado, donde aparentamos ser lo que no debemos, lo que sabemos que no somos. Y te diría que vivimos nuestra lucha en pecado a oscuras, solos, aislados, perpetuando esa lucha, porque hemos comprado esa idea que los cristianos verdaderos, los cristianos maduros no luchan con su pecado. Hemos comprado esa idea de un perfeccionismo cristiano, donde negamos nuestra realidad de lo que somos, de nuestro corazón. Llegamos a dividir esa realidad de lo que somos con una apariencia que damos los domingos.
y aparentamos haber llegado a donde sabemos que no estamos. En esta cultura de perfeccionismo no solamente negamos nuestra realidad, diluimos la gravedad de nuestro pecado porque para no volvernos locos, para estar dispuestos a vivir en esa hipocresía constante, necesitamos diluir la gravedad de nuestros pecados y convencernos que no son tan graves como lo son. Y sabes, irremediablemente diluimos nuestro pecado, diluimos la santidad de Dios para poder no vivir con mentes fracturadas, para no poder ser vencidos por esa hipocresía latente. Tenemos que diluir nuestro pecado, tenemos que diluir la santidad de Dios. Sabes, en este tipo de cultura donde compramos esa falsa idea que el cristiano no lucha con su pecado, el cristiano no peca, vivimos con una falta de confesión, vivimos con una falta de arrepentimiento, una dureza hacia nuestro pecado. ¿Cómo voy a confesar a los demás si van a saber que soy un pecador? ¿Cómo voy a confesarle a los demás si se van a dar cuenta que no he llegado a ese punto de santidad? Sabes, hemos creído esa idea que entre más santos, menos luchamos con el pecado. Y muchas veces en nuestro pecado y en nuestra lucha crecemos tan descorazonados porque decimos, híjole, todavía lucho con ese pecado. Sabes, una vez fui a la ciudad de Chicago y en la ciudad de Chicago, ya te acordarás si te conté esta historia, pero en la ciudad de Chicago me pasó algo que nunca me había pasado. Terminé mareado, literalmente mareado. Porque me acuerdo que cuando íbamos aterrizando a la ciudad de Chicago, íbamos manejando porque nos fuimos manejando, los edificios se veían bastante pequeños. No tenía la mínima idea de la enormidad de ciudad que es Chicago. Y cuando fuimos al centro de Chicago, cuando estaba ahí caminando con mis amigos, cuando estaba ahí caminando con mi novia en ese entonces, me di cuenta lo gigantesco que son esos edificios. Y entre más cerca estaba de esos edificios, me daba cuenta de dos cosas. La primera, lo enorme que son esos edificios. Y la segunda, lo minúsculo que soy yo. Y me tocó pararme en la esquina de un edificio, no sé si fue el Banco de Chicago, no sé, es un edificio negro muy bonito, gigantesco. Me paré ahí en la esquina y miré hacia arriba y literalmente me mareé. Perdí mi noción de dónde estaba, me iba a caer para atrás de la enormidad de edificio que es. Sabes, esa idea errónea, superficial, banal, de que entre más conocemos a Dios, menos pecamos, te diría que es una idea que ha promovido la hipocresía dentro del cristianismo. Ponte a pensar en esto, Pablo, un apóstol de Dios llamado personalmente por Dios, ¿no es cierto? Fue llamado por Dios, comisionado por Dios. Después sabemos que vio algo, una visión, no sé, que nadie más ha visto y que Dios lo tuvo que mantener humilde. Es Pablo, comisionado personalmente para ser el apóstol de los gentiles. Es Pablo quien exhortó y corrigió a Pedro. Es Pablo que dice, miserable de mí, estoy vendido al pecado, hago lo que no quiero. Ahora, hermano, te hago una pregunta. Si es Pablo luchando con el pecado y confesando sus pecados, cuando estamos en un grupo pequeño y estamos diciendo, bueno, vamos a orar unos por los otros y vamos rondando y decimos, bueno, ¿cómo oramos por ti? No, todo bien. ¿No tienes luchas? Todo bien. ¿En casa? Todo bien. Todo bien. ¿En tu corazón? Todo bien. Todo bien. ¡Wow! Chance y ya superaste a Pablo porque no tienes luchas. O ya superaste a Pablo, o estás muerto y porque no estás vivo, no luchas.
Fíjate que entonces Pablo predica en contra de una mentira que muchos hemos comprado. Los verdaderos cristianos no luchan con el pecado. Pablo es un verdadero cristiano y está luchando con el pecado y su grito desgarrador, miserable de mí. La segunda mentira que hemos comprado muchos de nosotros es que no pasa nada cuando un cristiano peca, porque los cristianos al final de cuentas pecan como todos los demás. Te diría que el cristiano no puede pecar como todos los demás. Es imposible que peque como todos los demás porque el cristiano no es como todos los demás. Quiero que te des cuenta del dolor que experimenta Pablo, el capítulo 7, versículo 19. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace yo, sino el pecado que habita en mí. En otras traducciones dice, hago lo que odio. Pablo está confesando que vive en este pesar continuo, está quebrantado por su pecado, está llorando por su pecado, corre hacia Cristo en su pecado. No es cierto que el cristiano peca como todos los demás, porque el cristiano es quebrantado, el cristiano está dolido, el cristiano añora obedecer a Cristo. ¿Sabes? Esta mentira ha provocado tanta falta de arrepentimiento en la iglesia, un corazón endurecido hacia la gravedad de nuestro pecado. Cuando ahora el cristiano que llora por su pecado es una sorpresa y es algo de sorprenderse y es algo, chance y está en un pecado sumamente grave. Chance y solo para llorar o confesar tu pecado es porque de plano asesinaste a alguien. Pablo está dolido, quebrantado por su condición de pecador, por su corazón que está siempre dispuesto a obedecer a Dios. Pero no solo eso, sino que Pablo, ¿te acuerdas? Dice, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Me llama muchísimo la atención cómo es que Pablo predica el evangelio. Sabes, esta cultura superficial de perfeccionismo, de testimonio, de ya llegué ahí donde está, ya superé a Pablo. Te diría que creamos un tipo de evangelismo tan estéril, tan agrio y amargo para el mundo, donde nuestro evangelismo es decirle al mundo, ¿están mal ustedes? Yo estoy bien, vente, siéntate conmigo a decirte en todo lo que estás mal y en todo lo que estoy bien. Para Pablo, no es un evangelismo de tú estás mal, yo estoy bien. Para Pablo es, fíjate que estamos del nabo. Tú y yo estamos pero del nabo. Y tenemos a un Salvador. Déjame te cuento de ese Salvador. A un cristiano que se identifica con el pecado de los demás porque sabe su pecado. Un cristiano que no necesita aparentar lo que no es. Un cristiano que no ve el evangelismo como un modo de corregir a todos los que están mal porque él está bien. Es una cultura, te diría, centrada, rodeada, fundamentada en el evangelio, genuina, quebrantada, humilde, donde Pablo reconoce, estoy del nabo, pero tengo un Salvador que es capaz, que está dispuesto a rescatarme. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y ahora Pablo en el capítulo 8 entonces continúa. Y Pablo está confesando su lucha en el capítulo 7 y en el capítulo 8 nos va a decir entonces cómo él está luchando con su pecado. No está siendo derrotado por su pecado, sino está luchando con su pecado. Fíjate entonces cómo Pablo lo habla en el capítulo 8. Quiero que veas conmigo dos puntos sencillos. Los que caminan en la carne y los que caminan en el espíritu. ¿Cómo es que vas a luchar con tu pecado? ¿Cómo es que vas a pelear con tu pecado? Viviendo en la carne. Versículo 5, la primera parte, fíjate lo que dice. Los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. La Reina Valera 60, ¿cómo lo traduce? Fíjate, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Date cuenta de esto. Piensan en la cosa de las carnes, en la cosa de la carne, porque son de la carne. ¿Te das cuenta que Pablo está hablando de las acciones que son un fruto de la naturaleza de una persona? Aquellas personas que ponen su mente en las cosas de la carne
Esas personas son de la carne. Ponen su mente en las cosas de la carne porque son de la carne. Fíjate el versículo 9, la segunda parte dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Te das cuenta que Pablo está hablando de los frutos de la personalidad, de la naturaleza de esa persona? Entonces, como soy de la carne, pongo mi mente en cosas de la carne. Como no tengo al Espíritu, entonces no puedo vivir conforme al Espíritu, no puedo poner mi mente en las cosas del Espíritu. Pablo no está hablando aquí de un esfuerzo que el cristiano debe de hacer para liberarse de su pecado. Pablo no está diciendo que la clave fundamental para vencer tu pecado es tu esfuerzo. Pablo está diciendo que los frutos de una persona surgen del corazón de esa persona, de lo que es esa persona. Fíjate entonces el versículo 7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, si pusiste atención en el capítulo 7, ¿no crees que Pablo se está contradiciendo aquí? Dice, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerla. Le preguntaríamos a Pablo, Pablo, ¿tú te sometes a la ley de Dios? En su lucha con el pecado, ¿se somete a la ley de Dios? Y la respuesta de Pablo sería, sí me someto a la ley de Dios, estoy dispuesto a someterme a la ley de Dios. En otras palabras, estoy dispuesto a obedecer a Dios. Porque Pablo aquí no está hablando de una obediencia perfecta. Pablo aquí no está hablando de un perfeccionismo, de apariencias superficiales. Pablo está hablando de una disposición de obedecer a Dios. Es lo que dice ahí en la segunda parte. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En la segunda parte del versículo 7, no se someten a la ley de Dios ni son capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque la mente de los que están en la carne piensan en cosas de la carne, ni siquiera quieren someterse a la ley de Dios o a la voluntad de Dios. Fíjate entonces el resultado. Versículo 6, la primera parte. La mente gobernada por la carne es muerte. El versículo 13, la primera parte, fíjate lo que dice: porque si ustedes viven conforme a ella, conforme a la carne, morirán. Y te acuerdas que habíamos dicho que no solamente habla de una muerte física, de una muerte espiritual, sino también habla de una muerte moral. Habla del decaimiento, de lo que Dios ha propuesto, de lo que Dios ha establecido en su naturaleza. Es la fractura de lo que Dios ha hecho desde Génesis 1. Y sabes, vemos tanta muerte hoy en día en familias, muertes morales, muertes familiares, muertes espirituales. Y te diría que son el resultado directo de vivir en la carne, que es el fruto de los que cosechan para la carne. Fíjate, los que caminan en el Espíritu. Pablo va a hablar de aquellos que son guiados por el Espíritu, y en primer lugar quiere Pablo que te des cuenta que los que son librados, que los que son guiados, que los que caminan en el Espíritu son librados de la condenación de su pecado. Versículo 8, por lo tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta del contraste? Está hablando de aquellos que son de la carne, ponen su mente en cosas de la carne, viven para la carne, satisfaciendo su carne, son incapaces de someterse a la voluntad de Dios y cosechan muerte. Pablo entonces habla de aquellos que caminan en el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación, ya no hay una recriminación alguna delante de Dios. Ya no hay ninguna mancha, ya Dios no puede encontrar nada en contra de aquellos que están en Cristo Jesús. ¿No te parece sorprendente? Pablo acaba de hablar en el capítulo 7 que no hay nada bueno en él, que es un pobre miserable. Y ahora Pablo dice que aquellos que están en Cristo Jesús, incluyendo a Pablo, dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
para los que están en Cristo Jesús, para los que están luchando con su pecado, para los que muchas veces sucumben a la tentación, para que los que se ven al espejo muchas veces y no pueden ni siquiera aceptarse ellos mismos y se preguntan, ¿cómo Dios me va a aceptar a mí? Para ellos, Pablo está diciendo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y no es que Pablo se esté olvidando de sus luchas ni de sus pecados. Pablo, date cuenta que está diciendo para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Pablo no se ha rendido a su pecado, sigue luchando, muchas veces derrotado por su pecado. Pero Pablo sabe y cree y se aferra a las promesas del Evangelio. Que su aprobación jamás dependió de sus propios esfuerzos. Que Dios lo aceptó a él no en base a su obediencia. Y ahora en medio de su tentación y en medio de su posible derrota, sigue siendo aceptado por Dios porque está en Cristo Jesús. Date cuenta de lo que Pablo está diciendo. Pablo no se ha rendido. Pablo habla que es librado de la condenación del pecado y habla de los medios de esa liberación. Fíjate, es el sacrificio de Cristo, versículo 3. Por eso Dios envió a su Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, y así condenó Dios al pecado en la carne. Versículo 4, fíjate, dice, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Te das cuenta? Pablo habla de que no somos condenados, somos librados de la condenación por los méritos de Cristo. Somos librados por el sacrificio de Cristo. Pablo sabe que no tiene condenación en su tentación. Pablo sabe que no tiene condenación incluso en su derrota. Hay una ilustración de Martin Lloyd-Jones, un predicador inglés, y habla sobre la diferencia de la infidelidad en el matrimonio, cómo es que lo relaciona él con nuestra infidelidad a Dios. Y es que dice que estamos tan seguros en las promesas del Evangelio como un matrimonio está tan seguro en las promesas que se han hecho. En otras palabras, si hay una infidelidad en un matrimonio, las leyes legales no intervienen en ese momento. Pero se ha violado una ley muchísimo más importante. Es una ley emocional, es una ley sentimental, es una ley que se han prometido los unos a los otros. Ahora, cuando una persona en el matrimonio ofende a otra o fractura esa relación, la ley legal en ese sentido no tiene nada que ver en esa instancia, en esa instancia particular, pero hay una ley más grande que se ha roto. Y para la persona que ama a su pareja, para la persona que ama, que experimente ese amor en esa relación, el haber fracturado una relación sentimental o al haber causado dolor a la otra persona es mucho más importante que el haber roto una ley civil que no tiene injerencia para ese matrimonio en ese momento. Es decir, chance y sí, para cuando Martin Lloyd-Jones lo escribió, chance y sí ya había una ley en contra de que, bueno, si hay infidelidad, pero la ley interviene y los separa forzosamente. Hasta ahora que yo sé no hay, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo es que incluso si hubiera, Martin Lloyd-Jones está diciendo es que si incluso hubiera una ley civil de ese tipo, lo más importante para esa persona es la fractura moral o emocional que causó. Y este predicador está explicando estos versículos que Pablo está diciendo. Está explicando el corazón del apóstol. El apóstol se sabe que legalmente está unido permanentemente a Cristo, que no hay nada que lo pueda separar. Y entonces el dolor del apóstol no es porque ha quebrantado una ley civil, una ley legal, no que ha quebrantado una ley mosaica,
Pablo no está tan obsesionado por eso en este momento, sino Pablo lo que le duele es que ha atentado en contra de aquella persona que lo ama, de aquella persona que dio su vida por él. Fíjate, versículo 3 dice: así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Quiero que te des cuenta que Pablo aparentemente está condicionando esta redención, ¿no es cierto? Pon atención en esto. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros. Está hablando del sacrificio de Cristo, sale, no te he perdido. Está hablando de que Cristo pagó por nuestros pecados. Fíjate, pone una condición: así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros. Cristo cumplió la ley por nosotros. Pablo sabe que Cristo ha hecho todo lo necesario que tenía que hacer por nosotros. Que Cristo desde el momento que nació se circuncidó en nuestro lugar, cumplió la ley en nuestro lugar, no pecó en nuestro lugar, que Cristo vivió perfectamente como nosotros y que Cristo murió por nosotros y que ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, no hay condenación para nosotros. Pero Pablo aparentemente pone una condición: a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne sino según el Espíritu. En otras palabras, esta es una realidad para aquellos que viven según el Espíritu. Esta promesa de justificación, esta promesa de perdón, esta promesa de santificación es para aquellos que viven en el Espíritu. ¿No te parece que es una condición? ¿No te parece entonces que algunos podrían entender: bueno, entonces para ser justificado debo de vivir en el Espíritu, y entonces para vivir en el Espíritu debo de obedecer a Dios? Entonces, para ser justificado debo de obedecer a Dios. Entonces, la salvación es por obras. Para poder ser perdonado y justificado por Dios, entonces debo de mostrarle a Dios que vivo en el Espíritu. Debo de mostrarle a Dios que me someto a su voluntad. Debo de vivir en santidad. ¿Y qué pasa si fallo en hacerlo? Fíjate, quiero que te des cuenta que Pablo no está hablando de este tipo de condición. Pablo está hablando de la realidad o del fruto, de la consecuencia de vivir en el Espíritu. Pablo entonces dice que vivir en el Espíritu nos libera de la condenación del pecado. Pablo habla entonces que vivir en el Espíritu nos libera del control del pecado. Versículo 2: pues por medio de la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pon atención: pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjate la versión del lenguaje actual, cómo lo traduce. Ahora, por estar unidos a él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Pusiste atención? No es que yo para ser salvo necesito obedecer, sino que yo obedezco porque he sido salvado. En otras palabras, el fruto de gracia es obediencia. En otras palabras, vivir en el Espíritu es vivir controlado por el Espíritu porque soy del Espíritu. Entonces, obediencia es un fruto de la gracia que he recibido. Te lo leo otra vez. Ahora, por estar unidos a él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Versículo 3: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. La Biblia del lenguaje actual otra vez, fíjate, dice: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer ni podría haber hecho. Porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Pon atención en esto, hermano. Tal vez Dios te ha traído aquí esta mañana para que puedas escuchar eso. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. En otras palabras, la ley no pudo controlar, no pudo cambiar, no pudo transformar nuestro corazón. Es como cuando tal vez por andar de emprendedor te fue mal este año. Tal vez se te quedaron todas las roscas de Costco y estás bajoneado, estás deprimido, ¿sale?
no encuentras luz en el mundo, estás bajoneado, no quieres comer. Y entonces llega tu tía con buenas intenciones, te ve triste y ¿sabes lo que te va a decir? No estés triste. Y entonces tú estás triste y cuando te dice no estés triste dices, no lo había pensado, pero ya que lo mencionas, no voy a estar triste. Esa es una instrucción incapaz de transformar tu corazón, porque estás triste, sabes que no deberías de estar triste o no quieres estar triste, y cuando la tía viene y te dice no estés triste, no cambia nada en tu corazón, ¿me entiendes? Lo que Pablo está diciendo es que la ley e instrucciones son incapaces de transformar tu corazón. ¿Por qué? Porque sabes que debes de obedecer a Dios. Tienes esa remota idea. Sabes que el pecado produce muerte y muchas veces estás experimentando esa muerte en tu vida actual, a tu alrededor. Y entonces en la ley te dice, no estés triste, la ley te dice, no peques, no debes de hacer eso. Pero la ley es incapaz de entrar en tu corazón y transformarlo. Ahora fíjate lo que dice entonces Pablo, que la ley no es suficiente para transformar nuestro corazón. Me pregunto por qué muchos de nosotros seguimos aferrándonos a propios esfuerzos, aferrándonos a apariencias, aferrándonos a un legalismo estéril que es incapaz de transformar nuestro corazón, aferrándonos a una religiosidad exterior. Porque chance si me esfuerzo suficiente el día de hoy, chance va a ser suficiente para Dios. Pero sabes, el problema no es que no tienes suficientes fuerzas, el problema es que tu corazón es incapaz de amar lo que debería de amar. Y entonces cuando el Espíritu entra en tu corazón y te renueva, y hablamos de una conversión, el Espíritu entonces transforma tu corazón. Y ahora entonces eres capaz de amar lo que deberías de amar. Claro, no perfectamente. Claro, siempre en crecimiento, siempre en quebrantamiento, pero ahora tu corazón anhela someterse a la ley de Dios. No como un requisito para ser aceptado o amado, no, porque ya has sido aceptado y ya has sido amado. Fíjate el versículo 9, sin embargo ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, te das cuenta que sin el Espíritu no podemos obedecer, que el Espíritu es indispensable para poder obedecer. Y déjame terminar con esto. Pablo habla de cómo es que entonces que el Espíritu transforma nuestro corazón. Versículo 9 habla como, ya te lo leí, ¿no? Ustedes no viven según la carne, según el Espíritu. Si es que el Espíritu vive en ustedes. Fíjate lo que dice en el versículo 10. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Una vez más, el Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Te das cuenta? El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ¿crees que sea un poder pequeño, un poder grande? Levantó a Cristo de entre los muertos. Está diciendo que ese poder entonces ahora reside en nosotros y entonces nos dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en nosotros. Sabes, muchas veces sentirás que estás atorado en un pecado y es imposible de vencerlo. No sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado a mí. Una vez más, ese pecado aparece, pensé que ya lo había vencido y una vez más está ahí atormentando mi vida y empiezo a creer la mentira que es imposible no caer en ese pecado. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí? Que tienes el mismo poder, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Y hablábamos de la promesa de la resurrección hace unas semanas anteriores. Sin importar si lo creas o no, es una realidad. Hermano, tienes el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y Dios nos los ha regalado para poder luchar con nuestro pecado. Es una mentira que tienes que sucumbir al pecado.
Esta es una mentira que es imposible vencer a ese pecado. Entonces Pablo habla de cómo es que lo hacemos en el Espíritu Santo. Versículo 13 dice, por medio del Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos del cuerpo y vivirán. Versículo 5, fíjate, en cambio los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y aquí Pablo nos está diciendo cómo es que vencemos nuestro pecado o cómo es que luchamos con nuestro pecado. Dice entonces que los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Cómo es que fijamos la mente en los deseos del Espíritu? ¿Cómo es que vivimos por el Espíritu? ¿Cómo es que caminamos en el Espíritu? ¿Cómo es que ponemos nuestra mente en lo que el Espíritu desea? Déjame terminar con esto. Fíjate, versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Ese es pensar en lo que el Espíritu está pensando. Fíjate, por tanto, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Este versículo viene en el contexto de Jesús ha pagado por nuestros pecados, ¿sale? Ha muerto por nuestros pecados. No solamente ha muerto por nuestros pecados, nos ha quitado la condenación del pecado, nos ha quitado el control del pecado, nos ha regalado el Espíritu Santo. Y ahora Pablo dice entonces, no tenemos una obligación a la carne, tenemos una obligación al Espíritu, pero no es la de vivir conforme a la carne. ¿Por qué tenemos una obligación para Dios? Porque hemos sido liberados de la condenación, hemos sido liberados del control del pecado, porque Cristo ha pagado por nuestro pecado, porque no hay ninguna condenación para nosotros, porque nos ha regalado el Espíritu Santo. John Owen en su libro Mortificación del Pecado, fíjate lo que dice: trae tu lujuria al Evangelio. Tu lujuria no solamente habla de un deseo sexual, habla de un deseo descontrolado por algo, por lo que sea. La mortificación, fíjate lo que dice: trae tu lujuria al Evangelio. Mira a quién has perforado y sé quebrantado. Dile a tu alma: ¿qué he hecho? Qué amor, qué misericordia, qué sangre, qué gracia he despreciado y pisoteado. ¿Es este el pago que hago al Padre por su amor, al Hijo por su sangre, al Espíritu Santo por su gracia? Le agradezco así al Señor. He contaminado el corazón que Cristo murió para lavar. ¿Qué puedo decirle a mi querido Señor Jesús? ¿Consideraré la comunión con Él de tan poco valor? ¿Me esforzaré así para arruinar el propósito de la muerte de Cristo? Pablo dice: pon tu mente en las cosas del Espíritu, porque no tienes obligación para la carne, no he hecho nada por ti. No tienes obligación para la carne, sino para Dios. Es este el pago que le hago al Padre por su amor, al Hijo por su sangre, al Espíritu Santo por su gracia. Versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Fíjate, poner tu mente en las cosas del Espíritu en ese momento de tentación no simplemente es tratar de crear las energías suficientes para vencer a tu pecado, porque no las tienes. Pablo te está diciendo: pon tu mente en las cosas del Espíritu. ¿Qué significa? Fíjate, nos está diciendo que gracias al Espíritu de Dios somos guiados por el Espíritu, son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Versículo 14. Versículo 16. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Poner tu mente en las cosas del Espíritu en medio de tu tentación es darte cuenta que eres hijo de Dios, que tienes una aceptación incondicional, un amor incondicional, que tienes un Padre que ha pagado todo para tu rescate, que no tienes que trabajar para tener esta relación con tu papá, porque tu papá te ama y ha comprado tu alma, porque eres hijo de Dios. Versículo 15. El Espíritu nos adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Poner tu mente en las cosas del Espíritu es darte cuenta que no solamente Dios te ha adoptado, te pudo haber adoptado y te pudo haber dejado ahí trabajando para Él, sino que tienes una relación de intimidad con Él y lo puedes llamar Abba, Padre. Abba, Padre es una expresión hebrea y es de lo más íntimo que uno puede llamar a su papá. Es como cuando un niño llama a su padre papito, pa, viejo.
Y para llamarlo así, tienes que tener una relación bastante cercana con esa persona, ¿no es cierto? No solamente te adoptó y te dejó ahí como un bastardo, sino que te adoptó y acercó su corazón hacia ti. Abrió su corazón y expuso su corazón hacia ti. Y ha invertido para tener una relación contigo, a pesar de todo lo que eras. Y entonces poner tu mente en las cosas del Espíritu es darte cuenta que eres adoptado, que tienes una intimidad con el Padre, que verdaderamente lo conoces y Él verdaderamente te conoce. Si tienes esa libertad de saber que Dios conoce lo peor de ti, que hay cosas que a nadie jamás le dirías. Sin embargo, Dios las sabe y aún así te considera su hijo. Y sabes, en ese momento de tentación para tratar de ganar aprobación de los demás, para tratar de asegurar la aprobación, la aceptación de los demás, ¿cómo puedes vencer esa tentación? No es por tus propios esfuerzos. Darte cuenta que tienes una aprobación incondicional, muchísimo mejor que la de Brian o la de Britney o la de a la quien quieras, es muchísimo mejor. Que no tienes que pecar ni desobedecer a Dios para conseguir una aprobación temporal, condicional, bastante mediocre. Poner tu mente en las cosas del Espíritu, versículo 17, es darte cuenta que tienes absolutamente todo gracias al Evangelio. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Poner tu mente en las cosas del Espíritu es darte cuenta que has sido enriquecido, que tienes promesas de sustento espiritual, físico, que no tienes que pecar para asegurar tu bienestar, que es una mentira, que te has creído y el pecado te ha esclavizado y tal vez tu condición económica te ha esclavizado para creer que necesitas hacerlo. Cuando tienes absolutamente todo gracias al Padre, son herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Versículo 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Escuché la noticia esta semana, no sé si ustedes la escucharon, de un esposo que estaba encadenado en un patio, que era tratado como perro. No sé si la escucharon, estaba intenso. Habla de violencia intrafamiliar. Este cuate estaba encadenado en el patio, literalmente afuera, y comía croquetas. Y los vecinos graban ahí un video y están grabando un video de este cuate que estaba siendo golpeado por la mujer. Y este cuate estaba así, flaquísimo, estaba con costras, moretones, así con cabello cayéndose, estaba feo, estaba horrible la situación. Y este cuate, cuando lo rescataron, tenía muchísimo miedo, obviamente, ¿no? De que esta persona regrese, de que qué le van a hacer. ¿Sabes? Estaba viendo esta noticia y llegué a pensar, híjole, muchos de nosotros vivimos así, sin necesidad, esclavizados así, literalmente tratados así, de forma metafórica, pero así, por nuestro trabajo, horarios, por una relación, porque pensamos que si las llegamos a perder no somos nada, nos morimos y estamos dispuestos a soportar tanto, tratados así, porque nos hemos esclavizado a algo que es condicional, que es temporal. Cuando Pablo nos dice que somos aceptados, somos amados, somos hijos, tenemos intimidad con el Padre, tenemos riquezas. Y fíjate, entonces dice, no recibieron un espíritu que esté esclavizado al miedo. ¿Al miedo de qué? ¿Te acuerdas la segunda parte de Romanos 8? ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿A qué le tendré miedo? ¿Qué me dará este mundo que será mejor que Cristo? ¿Qué me podrá quitar este mundo que será mejor que Cristo? ¿Podrás vivir en paz? Versículo 6, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Te das cuenta? No te da un espíritu de miedo, sino te da un espíritu que es vida y paz. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no te puede ofrecer nada, absolutamente nada, ni te puede quitar absolutamente nada que sea mejor que lo que tienes en Cristo Jesús. Ni ese pecado, seguro.
que te va a dar culpa, que te va a dar vergüenza media hora después. Te lo aseguro, te lo firmo. ¿Lo has vivido eso? Yo lo he vivido. La forma en cómo vencemos, cómo luchamos con nuestro pecado es tratando de juntar un autocontrol. Es poner nuestra mente en las cosas del Espíritu y que el Espíritu mueva nuestro corazón verdaderamente. Y ahora obedecemos a Dios no por culpa, no por vergüenza, sino porque queremos hacerlo. Porque no hay nada mejor que ese Dios, no hay amor mejor que ese Dios, no hay vida mejor que vivir en el Espíritu. Y es así, hermanos, como luchamos con el Espíritu. Mi oración este mes, este año, es que esta epístola haga un milagro en nuestros corazones, que en verdad gracia pueda transformar nuestros corazones y podamos vivir de forma genuina delante de Dios, sin pretensiones, en un arrepentimiento constante, en un arrepentimiento profundo, anhelando ser más como Cristo, reconociendo que no somos lo que debemos de ser y que Cristo está obrando en nosotros, que Cristo nos ha prometido, no es cierto, terminar su obra en nosotros, y estemos seguros que Cristo lo hará. Padre, gracias, mi Dios, gracias por esta epístola. Mi Dios, sabes el consuelo que ha dado a tantos santos en la historia de la iglesia, y te agradezco, mi Dios, por una vez más ver tu evangelio, tu gracia tan clara, mi Dios. Gracias por el apóstol Pablo, gracias por su corazón, mi Dios. Te ruego que tú seas con esta iglesia, Señor, que nos muevas a una obediencia genuina, que no es perfecta, mi Dios, pero que es constante, es movida por amor. Padre, que cada vez más nos parezcamos a ti, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.